Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Es con mucha alegría que nos encontramos en esta ocasión, en esta oportunidad para poder hablarles a ustedes acerca del capítulo número 6 del libro del profeta Ezequiel. Tenemos un capítulo donde se inicia una nueva visión, se inicia un nuevo mensaje y cuando la escritura en el libro del profeta Ezequiel comienza con palabra de Dios llegó a mí en estos términos, generalmente es una nueva visión, una nueva profecía o un mensaje que va a ser novedoso para el pueblo de Judá. Así que vamos a leer hoy, es un capítulo corto, tiene 14 textos y vamos a ver de qué nos habla. Así que vamos a orar y le vamos a pedir la bendición a Dios. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, por regalarnos esta hermosa oportunidad con nuestros amigos, con nuestros oyentes, para poder reflexionar en el capítulo de hoy. Para eso, Señor, necesitamos y suplicamos la presencia del Espíritu Santo para que nos hable en nuestros corazones, para que nos permita comprender lo serio que es alejarnos de ti, no adorarte como a ti te agrada. ¿Qué consecuencias tristes hay cuando el ser humano se aleja de tu presencia, oh Dios? Queremos rogarte que nos hagas reflexionar y pensar en ello, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Desde ya les digo que es un capítulo triste el capítulo de hoy. Es un capítulo triste en la mayoría de los versículos que se habla en el capítulo de hoy. Hay un par de textos, específicamente de los versículos 8 al 10, que son versículos de esperanza, pero todos los demás son versículos tristes. Versículo número 1 hasta el versículo número 4 describe el problema que tenía el pueblo de Judá, describe la condición, describe la raíz de la esencia del problema moral, espiritual que tenía el pueblo de Judá. ¿Y cuál es este problema? Era la idolatría. La idolatría era y es un problema que se da muchísimo en los libros de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel. Profetas que hablaron muchísimo acerca de colocar otros dioses antes que el Dios de los cielos. Pero también es un capítulo que habla, en el capítulo de hoy, que habla acerca de la transformación o el reconocimiento de la situación cuando ya es tarde. Vamos a ver lo que dice en los versículos 1 al 4. Dice: la palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia las montañas de Israel y profetiza contra ellas. Dirás: montañas de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a las montañas y a las colinas, a los cauces de los torrentes y a los valles. Yo haré caer la espada sobre ustedes y haré desaparecer sus lugares altos. Sus altares serán devastados, sus braseros para el incienso serán destrozados y haré caer los cadáveres de ustedes delante de sus ídolos. Dios aquí le dice al profeta que anuncie a los montes de Israel. Recuerdan ustedes que Babilonia era una llanura. Sí, allí en Daniel 3 lo vemos, en el valle de Dura. Nosotros vemos que era una meseta continua Babilonia. Ahora, Judá, Israel, vivía en una zona, una cadena montañosa. Por lo tanto, le habla a los integrantes o a las personas que componían el pueblo de Judá. Y Dios ahora le va a describir de manera geográfica el lugar de la profecía, y es los montes, las montañas, y no solamente las montañas, sino también que dice los cauces de los torrentes, versículo 3, también los valles. ¿Recuerdan ustedes el valle, o recordamos, anteriormente hablamos mucho del valle de Hinnom, el valle del basural, donde se colocaban las basuras, que había un fuego que se consumía y se consumía y se consumía eternamente? ¿Se acuerdan que nunca se apagaba ese basural? Y se tomó este fuego como el símbolo
de la destrucción de los impíos, como Dios como el fuego eterno que destruiría al impío, al malvado. Y habla aquí Ezequiel en el sentido de que la naturaleza era el testigo, era como el jurado del anuncio de la destrucción de parte de Dios para el pueblo suyo. El problema del pueblo era la idolatría. Sí, querido amigo, el problema del pueblo era que se había olvidado de Dios, que había dejado a Dios de lado. El pueblo había tomado una postura espiritualmente errónea. Había colocado su fe en otras deidades y era un pueblo de tez muy terca, testarudo. Era un pueblo de una tenacidad aguda para alejarse de Dios. Y por eso Dios dice, este es el problema de ustedes. Los versículos 5 al 7 va a describir el resultado o la consecuencia de esos adoradores que adoraban a dioses muertos. Dios acá no está hablando acerca de simplemente dioses falsos y Dios verdadero. Está hablando de una cuestión de adoración, porque la adoración, queridos amigos, hermanos, la adoración es donde coloco yo el centro de mi corazón. El objeto al cual yo rindo loor ocupa o abarca el tema de la adoración. Dice el texto, pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus ídolos y dispersaré sus huesos alrededor de sus altares. En todos los lugares donde ustedes habiten, las ciudades quedarán en ruina y los lugares altos serán devastados. El pueblo de Dios estaba para bendecir. El pueblo de Dios, a todo lugar que el pueblo de Dios llegaba, promovía la bendición, la compañía, la aprobación del Dios de los cielos. Y se transformaba en un lugar próspero, en un lugar bendecido, aprobado por Dios. Pero cuando el pueblo actuaba de manera pecaminosa, era un agente de maldición para el pueblo donde iba. Por eso dice, todas las ciudades donde ustedes habiten, haciendo este tipo de actividad inmoral, idolátrica que ustedes están haciendo en sus lugares altos, las montañas, ustedes van a ser de maldición, van a ser aborrecidos, van a ser odiados por la gente donde ustedes vayan. No va a estar mi bendición allí. Y esto es algo muy importante, queridos amigos, porque nosotros como cristianos, como servidores del Dios Altísimo, nosotros podemos ser una maldición para otras personas. Nosotros podemos, lejos de estar representando de manera loable a Dios, la persona, el carácter de Dios, podemos estar representando de manera negativa al Dios de los cielos. Pero en medio de este caos, continúan los versículos 11 al 14, dice, así habla el Señor, aplaude, patalea, y di, bien hecho por todas las execrables abominaciones del pueblo de Israel que va a perecer por la espada, el hambre y la peste. El que está lejos morirá por la peste. El que está cerca caerá bajo la espada. Y el que quede sitiado morirá de hambre. Así desahogaré mi furor contra ellos, y ustedes sabrán que yo soy el Señor cuando sus cadáveres estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada. Versículo 6, lo leíamos. Y en todas las cumbres de las montañas, bajo todo árbol frondoso y bajo todo terebinto tupido, un árbol, terebinto. Isaías 6 también habla de este árbol. Allí mismo donde ofrecían perfume agradable a todos sus ídolos, extenderé mi mano contra ellos, haré del país una devastación y una desolación desde el desierto hasta Riblá, en todos los lugares donde habitan, y ellos sabrán que yo soy el Señor. Nuevamente Dios recapitula y dice, miren, por hacer esto, por andar adorando a dioses que no son dioses, ustedes van a tener consecuencias muy serias. Pero en los versículos 8 al 10 hay un mensaje de esperanza. Dios dice, pero
con aquellos que me han sido fieles, pese a que están en el cautiverio, pese a que están pasando por una situación difícil. Ellos yo los conservaré, pero yo dejaré mi resto, y cuando los que se hayan librado de la espada estén en medio de las naciones, cuando ustedes sean dispersados entre los pueblos, los sobrevivientes se acordarán de mí en medio de las naciones, donde hayan sido deportados. Yo desgarraré su corazón prostituido que se apartó de mí, y sus ojos que se prostituyeron detrás de sus ídolos sentirán horror de sí mismo por las maldades que cometieron con todas sus abominaciones, y sabrán que yo, el Señor, no en vano los amenacé con estos males. Yo creo que estos textos son el corazón del capítulo de hoy. Dios dice: voy a conservar un remanente. El remanente tiene que ver exclusivamente con un aspecto individual de la vida cristiana. ¿Qué significa esto? Que Dios llevó cautivo a nivel nacional al pueblo, es cierto, pero Dios prometió, así como en las 2 canastas de higos, ¿se acuerdan allí en Jeremías que hablábamos? Dios, para los fieles que fueron al cautiverio, como Ezequiel, como Daniel, sus amigos y muchos más seguramente, Dios da estos mensajes que dice: tengo un plan para ustedes. Ustedes que todavía están tambaleando en su fe y que son sinceros para conmigo, yo voy a transformar de manera completa su corazón. Dios dice en el versículo 9, dice: yo desgarraré su corazón prostituido. Utiliza la figura del matrimonio para hablar y destacar la infidelidad del pueblo de Judá. Dios dice: yo voy a transformar, yo voy a mostrarles, les voy a hacer pasar por esta situación para que ustedes aprendan a obedecerme. La pregunta ¿es necesario pasar por dolor para confiar en Dios? ¿Es necesario pasar por situaciones difíciles para confiar en Dios? ¿Tendrá usted o yo que pasar por momentos de dificultad, de obstáculos, de oposición, para poder aprender del carácter de Dios? ¿No será mejor amar al Señor, pedirle que Él me cambie mi corazón y que Él me permita adorarle como a Él le gusta? ¿Será que este mensaje tan duro que dio el profeta es para nosotros? ¿Será que nosotros estamos en ese versículo 9 que dice: yo tendré que desgarrar, tendré que lastimar el corazón de este pueblo, tendré que llevarlos al arrepentimiento? ¿Será que estamos en esta condición de dureza espiritual que Dios tiene que decirnos estas palabras? Ojalá que podamos nosotros reflexionar. Una palabra que se repite mucho en el texto es: sentirán, sabrán. El saber está involucrado con el arrepentimiento. Significa de que a la luz de la ley me muestra mi pecaminosidad, me doy cuenta de mi necesidad, de mi imposibilidad de ofrecerle a Dios lo que Él me pide, y recurro al amparo que es el Señor Jesús. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, ojalá que hagamos de estos pasajes nuestra experiencia, que nosotros le pidamos al Señor que Él nos ayude para poder ser transformado por su misericordia y su gracia. Desde el canal Enseñanza Bíblica les compartimos este mensaje con mucho cariño, con mucho amor, para que ustedes y nosotros podamos seguir creciendo en la vida cristiana. Si a ustedes les gustó, si a ti te gustó este mensaje, suscríbete al canal, compartilo con amigos, con seres queridos, con familiares, o en tus redes. Quizás si alguna persona puede escuchar, sería bueno también para ellos. Desde ya, que el Señor les bendiga ricamente, que el Señor les acompañe, y nos vemos, si Dios quiere, en el siguiente videito, y será un abrazo a la distancia, y hasta luego nos vemos en el siguiente video. Chaucito.